gracias por participar de este webinar. La idea es que presentemos algunas novedades que han aparecido en los últimos meses o semanas, referidas sobre todo a herramientas y cambios que se están produciendo en la normativa aduanera, cambiaria sobre todo, y que están produciendo un cambio importante para lo que es la operativa de exportación. Así que va a demorar aproximadamente unos 40 minutos y, como les decía recién, pueden hacer consultas en la medida que vayan surgiendo, y al final también podemos tener un espacio de consultas. En la medida que podamos vamos a ir aclarándolas o dando respuestas. Bueno, como veían en la convocatoria, vamos a ir repasando algunos temas. Los hemos organizado de una forma, digamos, que van orientadas estas modificaciones o estas novedades más para los operadores más grandes, más experimentados, y al finalizar están aquellas que, digamos, les va a resultar más útil a los más pequeños y novatos. La primera, esta diapositiva que ven acá, un poco es para poner en contexto qué es lo que está haciendo y en qué proyectos está trabajando la actual administración de la aduana. Como saben, hay un director general de aduanas muy nuevo, es una persona que viene del ámbito privado, y bueno, está todo esto inmerso en directivas presidenciales de simplificación de todo lo que tiene que ver con el control y la tramitación de todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Argentina también suscribió por ley hace muy poco tiempo, a principios de año, a la iniciativa mundial sobre facilitación del comercio. Así que también están todas estas medidas integradas o relacionadas a estas iniciativas. Como pueden ver, hay distintos tipos de proyectos, ¿no? Y se están haciendo al mismo tiempo, se están llevando a cabo, algunos más rápidos, otros quizás un poco más lentos, pero si ven acá, en la parte inferior, van a ver que el primer tema que vamos a analizar, que es el de operador económico autorizado, está dentro de los desarrollos, no solo informáticos, sino normativos, que tienen que ver con esto de la facilitación. Están relacionados y también, digamos, a la par de lo que es la ventanilla única electrónica y otros programas, como puede ser el código producto, que bueno, tienen que ver con un desarrollo un poco más digamos, más avanzado, ¿no? Y para empresas más grandes y ordenadas. Pero bueno, esta es una diapositiva que permite poner en contexto un poco lo que vamos a ver a continuación, que es lo que tiene que ver con el programa de operador económico autorizado. Esto, como decimos, es un programa, es algo que está inmerso dentro de una iniciativa mundial llamada SAFE, que es para lo que tiene que ver con la seguridad y la facilitación del comercio internacional. Hay varios países que lo han suscrito: México, Estados Unidos, Brasil, Chile, por ejemplo, no lo ha suscrito, y que tiene que ver con un acuerdo que es voluntario, por un lado entre las administraciones de aduanas y otros organismos gubernamentales, y los particulares, empresas del sector privado, por el cual la aduana, la administración aduanera, certifica que esos particulares que voluntariamente se adhieren a este programa
cumplen con ciertos estándares de seguridad en sus operaciones de comercio exterior, tanto aduaneras como tributarias y también logísticas. Esta certificación permite que la empresa que logre este estándar o esta certificación tenga ciertas ventajas. Por ejemplo, las que tienen que ver con lo que es el control, o sea, un menor control aduanero, menos frecuente, y en el caso que hubiera un control aduanero, tienen una prioridad y, digamos, hay una mayor rapidez en ese control. En Argentina esto, hace muy poquitas semanas, se instrumentó con una norma en la resolución 4150 que, bueno, receta algo de esto que hemos presentado, o sea, esta introducción, y básicamente dice esto mismo, ¿no es cierto?, que el operador económico autorizado es aquel que ha cumplido con sus obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, o sea, todo lo que maneja la AFIP, y aquellas también relativas a la seguridad de las mercaderías y la integridad de la cadena logística. Esto de la cadena logística se repite mucho en la normativa, en los anexos, en general, porque, bueno, básicamente lo que hace es poner la responsabilidad de la seguridad, ¿no?, lo que tiene que controlar la aduana, la pone en cabeza de los particulares, o sea, del mismo operador económico autorizado y sus socios, digamos, logísticos, ¿no?, como pueden ser los despachantes o incluso los transportistas, agentes de transporte aduanero, operadores de depósitos, operadores logísticos. Entonces, esto, como decíamos, le da ciertos beneficios a estos operadores económicos autorizados, pero bueno, también tienen que mantener y cumplir ciertos requisitos a lo largo del tiempo, que los vamos a ver ahora rápidamente para tampoco ser muy, digamos, aburridos. La aduana, como todo proyecto, dentro de todo revolucionario, ¿no?, porque así es, digamos, requiere de movilizar mucha gente dentro y fuera de la aduana, va a empezar o ha planificado comenzar a implementar este programa para las automotrices, que son las que utilizan el régimen aduanero de factoría, que se le llama, para aquellos que ya tenían el estatus de operadores confiables, que era un régimen similar a este, que venía siendo utilizado, pero la verdad que por muy pocas empresas, y había perdido cierto peso dentro del gobierno, de lo que es la administración. Y después, la idea es extender esto a las aduanas domiciliarias y a mediano o largo plazo extenderlo a aquellos operadores medianos o grandes que, digamos, puedan y deseen cumplir con estos estándares y tener esta certificación. Bueno, ¿qué operaciones están incluidas en este programa? La normativa argentina ha decidido incluir aquellas importaciones de mercaderías que, dice la norma, para la realización de un proceso productivo, o sea, para una fábrica, algo que vaya a ser transformado, originarias en países con los que Argentina no posee un acuerdo de reconocimiento mutuo. Todavía no hay una lista de cuáles son esos países, pero en principio así va a marcarse para las importaciones de mercaderías que van a utilizarse en un proceso productivo. También va a ser posible, digamos, incluir las operaciones de importación de mercaderías originarias en países con que la Argentina tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo. Ya ahí no importa si va a ser parte de un proceso productivo o no.
aquellas importaciones realizadas por los operadores que estén ya utilizando el régimen de aduanas domiciliarias, y para todas las operaciones de exportación efectuadas por un operador inscripto como importador-exportador. ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizar y ser operador económico autorizado? Bueno, estar habilitado en el registro importador-exportador de AFIP por un plazo superior o igual a 3 años, poseer un patrimonio neto declarado como mínimo de $1 millón, o constituir una garantía a satisfacción de la aduana no inferior a $100.000. A su vez, tiene que acreditar 4 aspectos principales que, sinceramente, no están definidos claramente. Hay algunos que hacen una definición, la norma, más vaga que en otros casos, pero debe acreditar 4 aspectos que son la confiabilidad fiscal, la solvencia financiera, un sistema de registros comerciales y condiciones mínimas de seguridad. Cada uno de estos puntos, como les digo, tiene su definición, tiene algún detalle, pero en algún punto es algo confuso y hay que esperar, sin dudas, una serie de normas complementarias por parte de la aduana. Ya, esto es una norma de AFIP, ahora hay que esperar la normativa estrictamente aduanera que digamos, defina con mayor precisión cuáles son estos requisitos en cada uno de estas 4 categorías. Hay mucho que tiene que ver, y lo vamos a ver ahora, digamos, con lo que son los sistemas informáticos y sobre todo con el tema de la logística, la cadena logística que le llama la norma. El procedimiento para poder solicitar acogerse a este régimen, bueno, no es muy complicado. En realidad hay que designar a una persona mediante el servicio web de gestión de autorizaciones electrónicas que sea responsable de llevar adelante todo este trámite. Hay que presentar una declaración jurada manifestando el compromiso del operador en cumplir con las obligaciones del régimen, ¿no? También para facilitar el acceso a la aduana, a las instalaciones, a los sistemas, a los registros y demás. Y también el compromiso de suministrar al personal de la empresa información sobre políticas de seguridad que contemplen el reconocimiento en el desvío de conductas. Esto es probable que sea algo muy similar a aquellas normas sobre todo de Estados Unidos sobre el tratamiento ante prácticas corruptas y demás, ¿no es cierto? O sea, todo lo que son normas disuasivas para actos de corrupción. Una vez presentado esta declaración jurada, esta solicitud, la aduana va a darle un número de expediente en el SIGEA, después lo analiza y dispone si se acepta o no. Si se rechaza, hay 10 días del operador, el interesado, para subsanar lo que haya que subsanar. ¿Cuáles son las categorías que hay, digamos, de operador económico autorizado? La norma define 2 categorías, el nivel A, o pleno, que le llama, y nivel B, o simplificación y monitoreo. Son 2 denominaciones que le llama la norma. Los beneficios son muy similares para las dos categorías, salvo que para el nivel B se agrega que hay que dar un aviso a la aduana previo a la realización de una operación ya sea de importación o de exportación al CUMA, que es el Centro Único de Monitoreo Aduanero, que bueno, es un sector de la aduana que se encarga, que surgió con lo que era el operador confiable, y que bueno, después se fue extendiendo al tema de precintos electrónicos, monitoreos remotos, ¿no? Entonces, los beneficios que hay para los operadores económicos autorizados son, para todos, son controles sistémicos, remotos, selectivos,
de las operaciones de consolidación y desconsolidación, y procesos también sistémicos de presentación y todo lo que tiene que ver con la documentación y el procedimiento aduanero de salida o de liberación de las cargas. El principal, digamos, acá, aparte de todo esto remoto y sistémico, la principal ventaja es que todo esto va a pasar por canal verde, que sabemos que no hay un control físico por parte del servicio aduanero, salvo, obviamente, siempre la aduana se reserva la posibilidad de colocar canal rojo también de forma inteligente, que le llaman, ¿no? Control selectivo inteligente. Bueno, estas categorías, bueno, como decimos, los que estaban como operador confiable pasan automáticamente a ser nivel A, o sea, un operador económico autorizado nivel A solo para exportaciones, pero puede pedir para importaciones, y aquellos que hayan comenzado siendo nivel B, luego de 2 años sin registrar incumplimientos y manteniendo esa categoría, pueden solicitar pasar a nivel A. Pero para ser nivel A, los operadores tienen que cumplir como mínimo haber tenido en el año previo a la solicitud al menos 1.000 destinaciones de importación-exportación y 100 millones de dólares de valor CIF o FOB entre importación y exportación. Para aquellos que sean netamente exportadores y tengan pocas importaciones, las exportaciones, tanto en número como en valor, FOB, se duplican. Es como una manera de que puedan ingresar más operadores como nivel A en este régimen. Entre las obligaciones, obviamente, de los operadores estos, son muchas para mantener este estatus. Entre ellas están, bueno, comunicar inmediatamente cualquier hecho que pueda llegar digamos, a significar un problema aduanero, una violación al código aduanero, no dejar de operar por lo menos 8 meses, o sea, tienen que superar los 8 meses de operación. Tiene que haber una comunicación, un sistema de comunicación fluida, permanente, abierta con la aduana, justamente para monitorear todas las operaciones. Como decía recién, hace mucho hincapié en el tema de la cadena logística, que no está claro bien cómo se va a fiscalizar o cómo se va a cumplir con los requerimientos que ponga la aduana en cuanto a la cadena logística, pero es algo que remarca mucho la norma. No exportar o importar mercadería sin autorizaciones de terceros organismos, es algo bastante obvio. Cumplir con estándares de seguridad en la cadena logística, lo que decíamos recién. No incurrir en inexactitudes o falsas manifestaciones en las destinaciones aduaneras. Eso, a mi criterio, es demasiado restrictivo. Imaginemos que eso implica no tener ningún tipo de error en las destinaciones aduaneras, o si hace más de 1.000 operaciones, si tiene una con un problema o con un error, perdería el carácter de operador económico autorizado, con lo cual es un poquito extraño eso y habrá que ver cómo se instrumenta. O si hay algún tipo de más laxa la aduana en ese punto. Como decíamos, comunicar cualquier hecho que pueda ser una irregularidad o inconsistencia, en ese caso se paraliza el despacho, se pone la mercadería a disposición de la aduana. Aquellos que sean nivel B tienen que comunicar a la aduana la incorporación de nuevas partidas arancelarias, países destinos y de origen de mercaderías que sean objeto de la operación del operador, valga la redundancia, con lo cual entendemos que va a haber que en algún momento, yo creo en el inicio de la solicitud como OEA, va a tener que informar la empresa
cuáles son las partidas arancelarias que usualmente se va a importar o exportar. Y bueno, no ser sancionado con multa firme por lo que son los delitos e infracciones del Código Aduanero y la Ley de Procedimiento Tributario. O sea, tiene que ser impecable, básicamente, este operador. También hay una serie de advertencias que puede hacer la aduana ante ciertos hechos, como por ejemplo, bueno, fallas en los sistemas, sin dar aviso a la aduana, deudas o incumplimientos fiscales de la empresa como de los directivos, demorar en dar información sobre cambios en la composición societaria o directiva de la empresa, o vinculaciones, o cualquier incumplimiento que no sea alguno de los anteriores, o sea, que no sea una falta grave, ¿no? O también no dar cumplimiento a intimaciones o requerimientos que haga la aduana a estos operadores. Cualquiera de estos hechos implica una advertencia o incluso puede ser un apercibimiento, o sea, no implica que vaya a automáticamente ante cualquiera de estos hechos perder la categoría de operador económico autorizado, sino que la aduana va a dar una advertencia o un apercibimiento. Bueno, como digamos, esto es todo lo que tiene que ver con este nuevo régimen. Como decíamos, va a ser, por supuesto, más útil para los operadores o los exportadores e importadores, pero sobre todo los exportadores más grandes. Pero bueno, hay que estar muy atentos porque en algún momento, una vez que se supere la etapa esta piloto con automotrices, aduanas domiciliarias, va a venir seguramente la etapa donde la aduana va a estar interesada que muchos exportadores puedan acceder a esta categoría, a esta certificación, y sobre todo creo que aparte de los beneficios de tener una operativa mucho más ágil que hoy pueden tener, o sea, sin horarios, por ejemplo, horarios de operación, también puede implicar que tenga menos costos, sobre todo aduaneros, ¿no es cierto?, de servicio aduanero, en cuanto a los servicios extraordinarios de la aduana, que en algún punto son importantes, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos. En algún punto también creo que los requisitos van a ser similares, mayores, pero en algún punto la parte de infraestructura va a ser similar a lo que fue la normativa de habilitación de las plantas de exportación, de la resolución 2977, y que bueno, en su momento algunas lo cumplieron. Habrá que revisar eso, pero esas empresas pueden estar, digamos, más preparadas y más rápido podrán acceder a esta categoría, quizás en 1 o 2 años probablemente. Así que bueno, eso es lo que tenemos un poco respecto a operador económico autorizado. Otro de los cambios importantes que hubo hace también días nomás fue la publicación del decreto 893, que dispuso la eliminación de la obligación de negociar divisas fruto de exportaciones. Si bien, digamos, este decreto fue de fines de septiembre, principios de octubre, empezó a regir el 12 de noviembre de este año. Estamos hablando de 10 días atrás. Esto es un cambio muy importante. Creo que es digamos, el último escollo o la última piedra en el camino de los exportadores para empezar o para seguir o, digamos, activar sus acciones de venta en el exterior. Recordemos que esto implicaba muchísimo trabajo administrativo en controlar los plazos, que se ingresaran las divisas, que el banco diera su ok, en los sumarios que se iniciaban por no haber dado cumplimiento a ese plazo, por más que se hubiera
demorado un día, o 2, o 10, o nunca hubiera ingresado las divisas, era el mismo problema. Así que esto es un cambio, como decimos, muy importante, e implica que muchas cosas, digamos, o sea, hoy hay total libertad para, digamos, disponer de lo que es el pago o el cobro de la exportación en el exterior. No solamente eso, sino que hoy se puede también, o se puede vender en pesos, por ejemplo, si se quisiera, se puede pactar la venta en pesos, o se puede hasta cobrar en el exterior digamos, la venta esa que se ha efectuado, traer el dinero y, obviamente, cumpliendo, digamos, estos límites de los viajeros, ¿no es cierto?, de $1000, pero eventualmente también se podría, digamos, trasladar el dinero sin que se deba hacer a través de un banco o vía bancaria como era hasta hace unos días, ¿no? Y tampoco, digamos, hay ningún plazo que cumplir, con lo cual la financiación del exportador es totalmente libre y, digamos, ya no hay ningún tipo de restricción en ese sentido. ¿Qué pasa con los sumarios, digamos, si el exportador tuviera sumarios en todos estos años de control cambiario? Entendemos que en algún momento el Banco Central va a disponer que todos esos sumarios deberían caerse porque por el principio de la ley penal más benigna, donde hay una norma penal cambiaria en este caso posterior que al extender plazos o como ha sido aceptado por la Corte Suprema, en este caso se elimina la obligatoriedad, debería entonces hacer caer todos esos sumarios. Pero bueno, hay que esperar que el Banco Central, como autoridad de aplicación, se expida sobre esos sumarios. Y sobre los sumarios aduaneros, también recordemos que había una norma aduanera que, aparte de lo que era la norma penal cambiaria, también penaba la falta de ingreso de divisas, que también había sido ya por la aduana, digamos, derogada, esa norma o esa interpretación que hacía la aduana sobre estos casos, con lo cual esto refuerza aún más que todos esos sumarios. De hecho, hay muchas aduanas que ya lo han dispuesto, ¿no es cierto? Ya se han puesto a trabajar y ya han desestimado todas estas denuncias o bien han fallado a favor, digamos, del exportador y ya no existen. Bueno, todo esto refuerza esa interpretación. Y bueno, después, ¿cuál es el correlato en lo que son los reintegros? Recordemos que para cobrar reintegros también era requisito haber ingresado divisas. En algún momento hasta incluso la aduana dispuso no pagar ningún reintegro si el exportador tenía al menos un permiso de embarque incumplido a nivel cambiario. Bueno, eso hace un tiempo ya digamos, la aduana dispuso que eso no corría más, y ahora, digamos, esta no obligatoriedad de ingresar divisas implica que para los permisos de embarque registrados a partir del 13 de noviembre, ya se eliminó directamente ese bloqueo, directamente no existe, con lo cual, digamos, es un requisito menos para cobrar el reintegro. Para aquellos que están registrados hasta ese día, o sea, que tienen el bloqueo, todavía hay que ver porque, como ya no existe el SECOEXPO, o sea, el sistema entre los bancos y el Banco Central y la AFIP, para hacer todo este control de ingreso de divisas, ya no existe más, hay que ver cómo esos permisos viejos, ya, digamos, ese bloqueo se va desbloqueando, valga la redundancia. Así que hay que esperar en algunos días a ver cómo evoluciona ese tema, pero bueno, lo que vemos es que, digamos, no es que se han levantado todos esos bloqueos, la aduana no ha interpretado que digamos, deben levantarse todos en un mismo momento, sino que hay que esperar a que se ingresen divisas o haya una norma interpretativa que disponga cómo se van a manejar. Bueno, otro de los puntos que habíamos
que hemos visto, digamos, como interesantes e importantes, todo es lo que tiene que ver con la informatización de inscripciones en distintos registros. Nosotros hemos, al menos, relevado estos que ven en pantalla, el que tiene que ver con la inscripción como importador-exportador ante la AFIP, aduana. Se agilizó en octubre lo que es la obtención del certificado de antecedentes penales. Era un trámite presencial, ahora se puede hacer vía web, así que se obtiene online y se puede continuar el trámite en la aduana. En la aduana todavía hay que presentar alguna documentación físicamente, pero yo creo que en cuestión de 2 a 3 semanas el operador, si es que no tiene ningún problema, incumplimiento, puede estar operando como importador-exportador. Hay que ver cómo evoluciona esto, pero creería que antes demoraría un mes. Era un trastorno el tema de obtener el certificado de antecedentes penales, sobre todo si los directores, porque era exigido para todos los miembros del directorio, si era una sociedad anónima o todos los socios de la SRL, tenían que tramitar su propio certificado, tenían que estar en el país, era todo un lío. Así que al ser online, esto se facilita muchísimo. Y el otro registro que también se ha agilizado es el de SENASA, como importador-exportador, que a partir de fines de octubre también se puede hacer online con la clave fiscal de AFIP y el pago de aranceles también online. Con lo cual, ese punto se ha visto allanado. Otro tema que también se ha simplificado son las intervenciones previas de muchos organismos, muchísimos. El gobierno, a través del Ministerio de Modernización, ha implementado una herramienta informática que es trámites a distancia. Hay mucho, de todo esto que estoy hablando, hay mucho tutorial, hay muy buena información en la web. La verdad que el gobierno está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a dar información, así que hay mucho tutorial. Si googlean, AFIP tiene micrositios. De hecho, de esto que estamos hablando y que están viendo, lo he obtenido de los micrositios de AFIP, así que lo pueden consultar. Lo importante es que en lo que es exportación, el INAL ha, agilizado mucho trámites que eran físicos, requerían la presentación de papel y de seguimiento físico, con procedimientos de, no sé, 30, 40, 60 años, muy engorrosos. Bueno, hoy todos esos trámites se pueden hacer en esta plataforma. Sobre todo lo que son para exportación de alimentos, donde hoy hay una notificación nada más del exportador al INAL en carácter de declaración jurada y que no requiere ningún tipo de autorización del INAL para poder, continuar con la operación. Y no solo eso, sino que esto, significó un paso importantísimo a nuestro criterio en la legislación, que al no ser una autorización la que emite el INAL ahora, no como antes, cualquier diferencia antes era interpretada por la aduana como una infracción al Código Aduanero en el artículo 954, inciso B, con lo cual la penalidad era altísima, totalmente gravosa, y eso daba margen a un montón de situaciones de detención del despacho, bueno, locuras, con lo cual eso también se ha visto allanado con esta norma, con esta modificación. Y el otro punto también que el INAL agilizó fue, a través de trámites a distancia, todo lo que es la importación de alimentos y de envases, materiales y utensilios destinados a estar en contacto con alimentos, botellas, latas, cualquier tipo de vajilla y demás. También, e incluso esta norma del INAL
estableció plazos perentorios para el INAL para expedirse. Y no solo eso, sino que si no se expide el INAL, automáticamente el silencio de la administración se debe interpretar como una autorización, con lo cual se agilizó muchísimo también esta parte de la burocracia. Bueno, como último tema, y ya para los exportadores quizás novatos o futuros exportadores, está el régimen exporta simple, que viene trabajando mucho el gobierno desde hace muchos meses, Ministerio de Producción por un lado y AFIP por otro. Es un régimen dirigido a los nuevos exportadores que quieren hacer ventas al exterior. Lo pueden hacer a través de un prestador de servicios postal, courier, que tiene que estar inscrito en un registro especial, pero eso es cuestión del courier. Es para productos argentinos. Los envíos no pueden superar los $15.000, los 300 kilos de peso, y los bultos no pueden superar el metro cúbico y 100 kilos de peso. Y al año no se puede exportar por este régimen más de $600.000 por año calendario. No pueden exportarse mercaderías que tengan un control aduanero específico, algo, por ejemplo, que tenga, no sé, carbón, por ejemplo, tiene un control aduanero específico, no podría exportarse a través del régimen. No pueden cancelarse, por ejemplo, importaciones temporarias, no pueden exportarse concentrados minerales que tienen un régimen de determinación de precios específico. Pero bueno, es bastante ágil o bastante abierto, ¿no? Y abarcativo este régimen. ¿Cuáles son los requisitos? Se deben inscribir el nuevo exportador en el sitio web de Exporta Simple, que todavía no está disponible, pero es exportasimple.gov.ar. En algún momento va a estar disponible. Se carga la factura la proforma en realidad de exportación, el mismo exportador o vendedor. Estos datos se pueden revisar las veces que sea necesario. Después selecciona cuál va a ser el courier que va a utilizar, y una vez que ya acepta esa proforma, se la envía a ese courier. Esa sería ya la proforma definitiva. A su vez, el courier, ¿qué hace? Recibe esa proforma que ha confirmado el exportador o vendedor, y documenta o declara la exportación por cuenta y orden del vendedor. Hace la operación en el María, en el sistema Malvinas, que se le llama, de aduana, emite la factura de servicio, descuenta los gastos que tenga que descontar, y se realiza la exportación. Si la mercadería goza de beneficios, o sea, un reintegro a la exportación, una vez que lo recibe el courier, que como vemos ya no existe obligación de ingreso de divisa, con lo cual yo pienso que no más de 3 meses el reintegro debería estar cobrado. Lo que hace el courier es transferirlo a la cuenta del vendedor exportador, dentro de esos 10 días hábiles de recibido el reintegro por parte del courier. Y la fecha de lanzamiento de esto, según vemos hoy en la página de AFIP, en el micrositio, es el 27 de noviembre, o sea, el 27 de este mes, o sea, estamos hablando dentro de el lunes. El lunes supuestamente arranca este nuevo régimen. Veremos cómo se comporta. Como decimos, es un régimen por vía courier, con lo cual es aéreo, tiene límites de capacidad, de peso, de volumen. Así que bueno, va a ser para algunos casos, sobre todo considero yo que va a ser para los nuevos exportadores, o aquellos que son pequeños. Por último, yo un poco para cerrar la presentación,
¿Qué hacer de ahora en más, digamos, ¿no? Para ustedes, a lo mejor? Bueno, yo creo que, como decía recién, no hay ya impedimentos para poder exportar. No hay, o sea, ya antes era comercio extremo, yo le decía, ¿no? O sea, no era como hacer un comercio doméstico, sino era comercio extremo. Hoy ya no es tan extremo, es, bueno, buscar financiamiento para desarrollar mercados en el exterior, adaptar los productos, sus productos a lo que requiera el cliente del país que ustedes deseen abordar, interiorizarse en aspectos básicos de comercio exterior, porque bueno, como decíamos, el exporta simple no es, por ejemplo, ¿no es cierto?, no es un puerta a puerta, es una forma ágil y más fácil de exportar. Ahora, el destino no es que se va a liberar automáticamente. El destino, sea el país que sea, tienen que avisar o su cliente en el destino va a tener que realizar los trámites que correspondan, según las normas que correspondan en ese país para esos productos. Entonces, es importante, digamos, esto no es una solución en sí mágica, sino que hace falta, digamos, estar interiorizado en otros aspectos de transporte, de despacho, de logística, de seguros, impositivos y demás. Analizar herramientas más avanzadas para aquellos que a lo mejor no las hayan analizado hasta ahora, como por ejemplo la importación temporaria, para que aquellos que están más avanzados ya tienen un camino recorrido. Ahora el gobierno también está tratando de relanzar el SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias, para que nuestros productos tengan una preferencia arancelaria en algunos países. Aprovechar también para capacitar al personal sobre estas herramientas o sobre lo que decíamos recién, algo un poco más básico, pero importante. Y, bueno, desarrollar también proveedores, o sea, todo esto requiere de alguna manera de tener proveedores que también estén calificados, porque como decíamos recién, el tema de operador económico autorizado, va a haber una preparación importante que hacer no solo a nivel informático, sino de procedimientos, de sistemas dentro de las estructuras de las empresas. Así que bueno, esa ha sido la presentación. Quedamos a disposición para las consultas que quieran hacer, y como decíamos también, esta presentación va a estar en YouTube en algunos días. Muchas gracias por su atención.